un valor numérico de 2, quiere decir que esa sustancia ha sido capaz de remover ese síntoma en una amplia proporción. Y cuando tiene un valor numérico de 3, esa sustancia homeopática prácticamente ha removido el síntoma en la totalidad de los pacientes a los cuales se le ha aplicado. Esa es pues la significación de esos números. ¿Cuáles son otros propósitos que busca el repertorio? Pues básicamente están enunciados acá. El principal es encontrar el medicamento o la sustancia homeopática. Podemos poner acá en vez de remedio, la sustancia homeopática o el estímulo energético más útil con mayor rapidez. La repertorización nos permite, o el uso del repertorio nos permite limitar un poco el campo de la selección, como lo iremos a ver con un ejemplo en este momento, y lo iremos a comprobar con cada uno de los casos que vayamos analizando. Nos permite además comparar varios medicamentos, en el sentido de que al hacer la repertorización, también como lo vamos a expresar, pues vamos a encontrarnos con que finalmente existen 2 o 3 sustancias homeopáticas susceptibles de ser utilizados en un paciente determinado. A este respecto es necesario desde ahora insistir en el hecho de que la escogencia del medicamento o de la sustancia homeopática hecha por el repertorio es útil, pero pues ocurre lo mismo que ocurre con los laboratorios en la clínica, no es definitiva. Prima también mucho el conocimiento que el médico tenga sobre la materia médica de las sustancias que fueron las que mayor puntaje obtuvieron en la repertorización, y obviamente pues el conocimiento que el médico tenga de su paciente con la finalidad de aplicar el estímulo homeopático. Otra inquietud que surge muy a menudo es ¿qué pasa si de pronto me salen o se obtienen 3 sustancias homeopáticas en el momento de la repertorización y de pronto doy la que no es? Es necesario siempre quitarnos ese temor de que estamos haciendo daño con un medicamento homeopático. Afortunadamente el medicamento homeopático, como hemos dicho, tiene un nivel de acción completamente diferente al nivel molecular de los fármacos convencionales y no tenemos por qué entonces preocuparnos tanto en el sentido de posibles efectos realmente perturbadores, aunque sí se ven, pero pues no es tampoco lo usual. Por lo demás, ampliaremos este tema más adelante. Nos permite también la repertorización tener en cuenta remedios o medicamentos o sustancias homeopáticas o estímulos energéticos que de pronto no habíamos considerado. Entonces nos adentramos ya dentro del capítulo de la repertorización. La repertorización pues simplemente es el procedimiento mediante el cual se cotejan los síntomas que se han obtenido del paciente y se califican los medicamentos. Probablemente para lograr la repertorización pues es necesario con anterioridad haber obtenido los datos que nos van a permitir alimentar, bien sea de manera manual o pues como se hace ahora, dada el avance de la informática y de los computadores, pues alimentar el computador que tengamos o simplemente haciéndolo manualmente. Nosotros consideramos que de pronto el fenómeno o el proceso de la repertorización puede dentro de algunos años convertirse en algo así como el laboratorio al cual se mandan los datos clínicos del paciente, y en ese centro de repertorización que de pronto sería de gran utilidad que existiera para facilitar y ahorrar la tarea del médico que quiere enfrentar a un paciente con homeopatía, pues se le pueda fácilmente hacer la repertorización, presentársela o devolvérsela al médico quien la mandó, y que él pues a su juicio y con el criterio clínico que debe tener, pues utilice la sustancia homeopática o el estímulo energético que más crea conveniente. No obstante, pues eso por ahora no existe, y el médico que
que enfrenta a un paciente con homeopatía, pues debe hacer él mismo su repertorización. Esa repertorización pues debe hacerse con base en la obtención de los datos clínicos del paciente, y esos datos pueden ser obtenidos o a través de interrogatorio directo, cosa que ya hemos dicho es bastante dispendiosa en el sentido de que toma bastante tiempo dedicándoselo al paciente en forma completa, tratando de obtener de él los síntomas que lo individualicen en una forma más precisa. Indudablemente el examen físico, que ya hemos dicho también, pues muy importante desde el punto de vista homeopático, no se puede obviar el examen físico de ninguna manera. El diagnóstico clínico nosológico, pues es indudablemente también necesario hacerlo, porque pues tenemos que tener ese criterio clínico y esas bases de ciencias básicas de la medicina para poder hacer un diagnóstico clínico. Lo que algunos autores de homeopatía llaman diagnóstico constitucional o miasmático. Realmente pues no es muy difícil hacerlo, simplemente se trata de establecer, después de una buena historia clínica, el hecho de si el paciente definitivamente pues tiene tendencia más bien a enfermarse en el sentido de la carencia, de la hipofunción, o en el sentido de la hiperfunción o el exceso, o en el sentido de la destrucción, la lisis, o básicamente la disfunción. Vale la pena también anotar acá, aunque pues ya lo hemos dicho con anterioridad, que la historia clínica homeopática o el hecho de enfrentar al paciente en la consulta homeopática puede verse bastante favorecido por la entrega previa al paciente de un cuestionario que pues hemos sacado o ideado aquí en la clínica Hospital Juan N. Corpas con base en varios autores homopáticos, pero que es susceptible de ampliarse y de modificarse, y es un cuestionario bastante extenso que le permite al paciente extenderse con toda tranquilidad en muchísimas de las quejas o muchísimas de las características de su personalidad, tanto somática como desde el punto de vista de su psiquismo. Vale la pena que el médico, cuando obtenga ese cuestionario ya resuelto, si tiene la posibilidad, lo coteje, lo confirme, lo corrobore o lo amplíe con el paciente que lo tenga en ese momento, en el frente de su consultorio. De no ser así, pues debe elaborarlo, debe el médico analizar cada una de las respuestas que el paciente ha dado, y de ahí obtendrá los síntomas que a su juicio sean más característicos y que permitan posteriormente hacer la repertorización. En gran parte a eso se refiere también este quinto punto, que es la jerarquización de los síntomas. Llámase jerarquización de los síntomas el ordenar precisamente en virtud de la importancia que merezcan, de acuerdo a la apreciación del médico, los síntomas que él considere que son más individualizantes, más virtualmente más definitorios de su constitución, tanto somática como psíquica, y que por lo tanto lo están individualizando desde el punto de vista energético. Y hay algunos autores o algunos textos de materia de homeopatía que hablan del diagnóstico medicamentoso, pues no es otro que el que se obtiene por repertorización. A este respecto es muy importante tener siempre presente que por el uso ya popular y difundido, muchas veces cuando se habla desde el punto de vista homeopático se dice este paciente es sulfur, o este paciente es nux vomica, o este paciente es pulsatilla. Cuando alguien utiliza esos términos hablando homeopáticamente, un paciente es sulfur, se está refiriendo básicamente a que ese paciente guarda ciertas características o tiene dentro de sus síntomas que están expresando la perturbación de su equilibrio energético, varios de los síntomas que esa sustancia, el sulfur, desarrolló en el curso de la experimentación pura. Básicamente, a eso se refiere el diagnóstico medicamentoso. Bueno, habiendo hecho estas consideraciones generales sobre el repertorio, vamos a adentrarnos un poco más en el contenido del mismo. El repertorio tiene inicialmente en cada uno de sus capítulos unos síntomas que están resaltados en negrilla, en letra más
oscura. Esos se denominan síntomas principales o rúbricas. Inmediatamente después de que uno toma cualquier síntoma del repertorio, por debajo de él se encuentran o comienzan a extenderse las diferentes modalidades. Recordemos que la modalidad no es otra cosa que la forma de comportarse un síntoma en relación con diferentes circunstancias. Entonces, generalmente, debajo de cada uno de esos síntomas comienzan las modalidades de lateralidad, tiempo, es decir, lateralidad se refiere al lado derecho o izquierdo del cuerpo, el tiempo se refiere al tiempo geográfico, en la mañana, en la tarde, en la noche, el horario, muchas veces dentro de ese mismo tiempo hay horas específicas, por ejemplo, una cefalea que se presente a las 2 de la tarde, la periodicidad, es decir, la frecuencia con que ese síntoma se está presentando en el paciente, cada tercer día, cada séptimo día, cada 14º día. Otras modalidades bastante curiosas, bastante amplias y a veces fenómenos de causalidad, es decir, efectos, relación causa-efecto del síntoma. Por ejemplo, en el psiquismo, lo vamos a ver más adelante, todos los fenómenos que surgen a raíz de una decepción de amor, eso se denomina la causalidad y así aparece registrado en el repertorio. Cuando encontramos dentro del desarrollo de ese síntoma un punto negro, ese punto negro nos está expresando que ese síntoma se está extendiendo a determinada región de la anatomía, por ejemplo un dolor que se extiende hacia determinada parte. Lo mismo que cuando está ubicado con un cuadrado también resaltado. Generalmente son irradiaciones, las del cuadrado, y extensiones, las del círculo. La localización del síntoma viene después de todas estas modalidades. Si está localizado, por ejemplo, en las extremidades, está localizado en la mano, en el codo, o si está localizado en el epigastrio, en el hipogastrio, en la región inguinal. Y finalmente, las sensaciones que a veces pueden acompañar a ese síntoma. La sensación de ardor, de tirón, de tracción, de presión, etc. Por ejemplo, un síntoma puede ser la cefalea. Si ustedes necesitan buscar cefalea, lo van a encontrar en el capítulo de cabeza, tercer capítulo del repertorio. Y recuerden ustedes que hemos dicho que hay términos semiológicos que no se utilizan como tales en el repertorio, sino los términos expresados por el experimentador. Entonces lo encuentran como dolor de cabeza, más no como cefalea. Inmediatamente después de analizar ustedes ese rubro de dolor, pueden encontrar ustedes este subrubro, que es en la mañana, está refiriéndose al horario. Pero dentro de ese mismo tiempo cronológico de la mañana puede estar esta circunstancia, es en la mañana, en el momento de despertarse. Entonces van a encontrar ustedes debajo de mañana el subrubro al despertar. Otro, ya aparte, otro subrubro de ese dolor de cabeza puede ser que el movimiento lo agrava. Y pueden encontrar ustedes debajo de eso esta es otra circunstancia, acostado mejora, eso es un subrubro. O todavía más extendido y más preciso todavía, un subrubro podría ser ese dolor de cabeza que lo agrava el movimiento, que acostado mejora, pero más preciso todavía, si es de noche, es decir, si está oscuro, acostado en la oscuridad todavía mejora. Y pueden encontrar, por ejemplo, un círculo, y dice posteriormente a cuello. Quiere decir que ese dolor de cabeza se está extendiendo al cuello. Otro síntoma, irritable, es decir, el malgenioso, el malhumorado, se consigue en el capítulo de la mente. Y fíjense ustedes pues acá que este término mente de pronto induce a un error. La irritabilidad es un trastorno caracterológico que no puede ser ubicado pues como una enfermedad nosológicamente clasificable dentro del psiquismo. Esa irritabilidad es el rubro. El subrubro puede ser en la noche. El
subrubro puede ser irritabilidad en la noche, pero después de acostarse, ya cuando se ha acostado. Otro subrubro puede ser irritabilidad que alterna con tristeza. Y ese rubro o subrubro puede tener a su turno otro subrubro, que sería este, llanto mejora. Quiere decir que esa irritabilidad se presenta con tristeza, pero que en el momento de llorar mejora. Entonces fíjense ustedes cómo se van configurando síntomas bastante complejos y que son realmente susceptibles de darse en un momento dado en cualquier paciente. Y por eso hemos dicho que entre más extenso, más particular, más raro, más extraño sea un síntoma, mucho más valor homeopático tiene. Por ejemplo, un dolor uterino referido por una mujer se buscaría entonces en genital femenino, rubro dolor, la localización existe allí en el útero y tiene, por ejemplo, este horario, esta modalidad de horario en la noche. Pero tiene un subrubro. En la noche el frío lo agrava. O también el subrubro acostado. Dolor en el útero que se presenta acostado, estando acostada la paciente. O también tiene esta otra modalidad que sería un subrubro. Un dolor uterino que se presenta acostado, pero que mejora cuando está también acostado. O que se acompaña de una sensación ardiente. Se extiende al muslo y se irradia de muslo a pierna. Este es entonces la portada del repertorio de Kent, pero la traducción hecha por el doctor Francisco Javier Izayaga en el año 1979 y que definitivamente pues ha facilitado mucho al médico moderno la incorporación de la homeopatía al acervo de conocimientos que debe manejar para poder enfocar pues el paciente con el tratamiento homeopático. Vamos a ver a manera de ejemplo varias partes del repertorio de Kent para ilustrar mejor estos ejemplos que hemos hecho pues en una diapositiva, pero no la hemos tomado directamente del libro. Estas son tomadas directamente del libro. En el capítulo de psiquismo, por ejemplo, vean ustedes acá este síntoma resaltado en letra negra, es el síntoma principal y está ordenado, pues si no lo hemos dicho, en orden alfabético. Ustedes empiezan cada capítulo y van a encontrar los síntomas en orden estrictamente alfabético. La ambición es un síntoma del psiquismo y fíjense ustedes que hay pues varios medicamentos homeopáticos allí escritos, más o menos unos 18 medicamentos o 16 medicamentos en este solo rubro. Y fíjense que están ordenados también en orden estrictamente alfabético. Y también, pues fíjense que en este caso solamente tenemos medicamentos que de acuerdo al expresado tendrían un valor numérico de 1 y algunos que tendrían un valor numérico de 2. Por ejemplo, aconitum, siempre están las abreviaturas. Alumina, 1. Causticum, tiene un valor de 1. Cocaína, tiene un valor de 1. Conium, maculatum. Recordemos que los medicamentos homeopáticos, por virtud de la costumbre y de la tradición, siempre se han enunciado en el nombre latino, latín. Conium maculatum, 1. Graphitis, 1. Y fíjense ustedes que aquí ya el tipo de letra es diferente. Esta es la letra bastardilla y está expresando que la chesis o la quesis, que también se le dice, tiene ese valor numérico de 2. Lycopodium, 1. Nux vomica, 2. Hay algunas sustancias que realmente pueden resultar desconocidas en un momento dado. Por ejemplo, esta, personalmente no sé en este momento a cuál corresponde, pero es sencillo. Cuando ustedes no sepan a qué corresponde la sustancia, el comienzo del repertorio tiene un índice estrictamente también alfabético, donde está el nombre completo en latín y al frente está la abreviatura utilizada ya en el interior del libro. La platina tiene un valor numérico de 1, la pulsatilla
un valor numérico de 1, la staphysagra, un valor de 1, el Veratrum album, un valor de 1. Pero fíjense ustedes entonces que debajo de este síntoma principal de ambición hay unas modalidades y comienzan a desarrollarse unas modalidades. Por ejemplo, ambición por todos los medios posibles. Se está refiriendo a aquella persona que hace lo que sea para obtener lo que quiere. Pues básicamente ya se estrecha más la posibilidad de estímulos homeopáticos susceptibles de suprimir, o susceptibles mejor no de suprimir, sino de borrar, de mejorar ese síntoma en un paciente determinado. El licopodium con 1, la platina con 1 y el veratrum con 2. Y más concretamente, ambición por pérdida de dinero, perdón, ambición, pérdida de, quiere decir que ha perdido la ambición. Estas sustancias, pues, arsénico, glosera, natrium fosforicum, petroleum, sepia, han desarrollado en la experimentación pura ese síntoma. En el capítulo de psiquismo también, caótico, la palabra caótica se está refiriendo más concretamente a este fenómeno, al comportamiento confuso, aquella persona que hace una cosa, hace la otra, y es realmente una persona que resulta a la vista de los demás, una persona que se está comportando de una manera extraña, caótica, confusa. Y están todas estas sustancias, que no vamos pues a enumerar o a enunciar mejor una por una, sino que vamos a destacar básicamente los cambios numéricos. Aquí, por ejemplo, este es un tipo de letra en aconitum, China tiene otro tipo de letra, por lo tanto vale 2, Nux vomica vale 2 por ser bastardilla, fósforo ácido vale 2, tuja, por ejemplo, vale 1. El síntoma, cleptomanía, pues se está refiriendo al término, pues, a la significación que tiene para todos, el que roba, el que tiene la impulsión de robar, básicamente impulsión a robar. Y fíjense ustedes que aquí ya aparece por primera vez dentro de nuestros ejemplos una sustancia homeopática, un estímulo energético que ya tiene un valor numérico mayor, que es belladona, tiene un valor numérico de 3, es la belladona atropa. Pero fíjense que se reduce la posibilidad de escogencia del estímulo homeopático cuando esa impulsión a robar es solamente a robar dinero. Entonces, cleptomanía roba dinero, solamente figura un medicamento. Se denomina la calcárea carbónica y tiene un valor numérico de 1. Estos rubros, o subrubros mejor, que se presentan de vez en cuando en el repertorio y en los cuales existe solamente un medicamento o una sustancia homeopática escrita en ellos, figurada o registrada en ese síntoma, es lo que algunos autores en homeopatía denominan keynote, o llave, o medicamento, o síntoma clave mejor, porque se ha visto que solamente esa sustancia ha sido capaz de desarrollarlo. O por ejemplo, la cleptomanía en relación a robar golosinas, el natrium carbonicum y la magnesia carbónica, por ejemplo. Dentro de ese capítulo de psiquismo merece mención muy importante y muy especial los trastornos por. Van a encontrar ustedes este título, trastornos por, y a continuación van a encontrar ustedes una serie de causalidades, una serie de circunstancias que nos están significando lo siguiente. Son las personas que presentan síntomas del área psíquica o síntomas del área somática como consecuencia de la causa enunciada. Vale decir, trastornos por mala noticia. Pues aquellas personas que se están enfermando, bien sea desde el punto de vista orgánico o psíquico, a través o a raíz de una mala noticia que se les ha dado. Tenemos, por ejemplo, acá la calcárea con un valor numérico de 3. Es un síntoma muy definido de esta sustancia homeopática, o el gelsenium. Y a continuación, pues una serie de medicamentos que tienen diferentes valores numéricos: Ignatia 2, calicarbónico 1,
Natriumur 2, Medorrinum 2. Y vamos entonces ahora a descender topográficamente y de cada una de las partes del repertorio vamos a dar un ejemplo de algunas. De la boca, por ejemplo, tenemos pelo en. ¿Qué quiere decir esto? Es la sensación de tener un pelo en la boca. Esa sensación puede estar localizada en el paladar o puede estar localizada en la lengua. En el paladar, por ejemplo, tenemos esta sustancia, el calicrómico. En la lengua, pues tenemos estas, la silicia con 3, el natriumur con 2. Si esa sensación se localiza en la tráquea, pues tenemos silicia con 1. En la parte anterior de la lengua, silicia con 3. En genitales femeninos, por ejemplo, analicemos la menstruación. Hay un rubro dentro de la menstruación que dice antes de y durante. Cuando en el repertorio encuentren ustedes en alguna ocasión o en varias ocasiones un síntoma como este y que acá no dice absolutamente nada más, uno puede imaginar muchas cosas o puede de pronto no imaginar nada. ¿Qué querrá decir menstruación antes de? Quiere decir en este capítulo que los síntomas de la paciente se agravan antes de la menstruación o durante la menstruación. Cuando después de estos síntomas no haya absolutamente nada y quede como inconcluso el síntoma, quiere decir que los medicamentos que están allí expresados se caracterizan porque agravan sus síntomas antes de la menstruación o durante la menstruación en este caso. Y encontramos, por ejemplo, que la sepia, con un valor numérico de 3, es una sustancia homeopática que muy frecuentemente agrava sus síntomas durante la menstruación. Por ejemplo, ahí mismo, en genitales femeninos, el síntoma sequedad en general de los genitales, están natriumur con 2 y sepia con 3. Ya más concretamente de la vagina, están pues, natriumur con 3 y estos otros. Durante la menstruación, pero la sequedad de la vagina, el grafitis. O sequedad de la vagina después de la menstruación, están estos medicamentos. O sustancias homeopáticas, mejor. Laringe y tráquea. Prurito en la laringe. Y dice ver también cosquilleo. Dentro de ese mismo capítulo de laringe pueden ustedes buscar cosquilleo y cotejar las sustancias homeopáticas allí expresadas con estas y cruzarlas, es decir, determinar cuáles están tanto en cosquilleo como en este síntoma de prurito. Cuando ese prurito se localiza o se produce en la laringe, pero de noche está este medicamento, que realmente en este instante pues no recuerdo cómo es el nombre completo, o en la tráquea, está pulsatilla con 3. En el pecho, por ejemplo, la comezón en el pecho, están estas sustancias homeopáticas. Cuando hemos dicho que las mamas se localizan en el pecho, en el capítulo de pecho, cuando esa comezón se localiza en las mamas, pues está Samin, medicamento o sustancia homeopática. En la espalda, por ejemplo, tenemos erisipelas en la espalda, tenemos estas sustancias homeopáticas, mercurius con 2. En la región cervical, erisipelas de la región cervical, grafitis con 1, fósforo ácido con 1, extendiéndose a la cara, rux tóxico con 1. Acuérdense que este cuadrado significa extensión a un sitio más lejano. En extremidades, por ejemplo, los juanetes, el alus valgus, que se conoce normalmente del pie, estos medicamentos desarrollaron, o estas sustancias homeopáticas desarrollaron ese síntoma en la experimentación pura y son susceptibles de utilizarse o se pueden utilizar clínicamente en los casos de juanetes, si bien hay que tener en cuenta que los fenómenos mecánicos deben ser corregidos quirúrgicamente en una buena proporción de casos. En las uñas, por ejemplo, manchas en las uñas, tenemos la silícea con 3, el sulfur con 1. Si esas manchas son blancas ya no hay sino 2 medicamentos, la alúmina con 1 y el nitridazid con 1. El sueño.
Por ejemplo, convulsiones durante el sueño, tenemos reum. O después del sueño, opium con 3, nux vomica con 3, iosiamus con 2, cuprum con 1. Fiebre. Por ejemplo, las fiebres exantemáticas, tenemos el sarampión. Todos estos son medicamentos que produjeron durante la experimentación, o sustancias homeopáticas que produjeron durante la experimentación un exantema semejante al del sarampión, y son susceptibles también de curar el sarampión en la fase clínica. O la escarlatina, ocurre lo mismo. En la piel, capítulo bastante extenso del repertorio. Por ejemplo, los quistes sebáceos. Es posible que los quistes sebáceos sean revertidos con la utilización de estas sustancias homeopáticas, teniendo en cuenta también todos los demás síntomas que el paciente nos traiga en un momento dado. Pero pues recordemos también que la cirugía no es excluida por la homeopatía en ningún momento. Generalidades, el capítulo de generalidades. Por ejemplo, habitación llena de gente agrava. Ahí está muy claro este síntoma, no necesita mayor explicación. Y pues estas son las sustancias que han desarrollado en la experimentación pura ese síntoma. Esta es la expresión de la hoja de repertorización que vamos a tener oportunidad de utilizar, o por lo menos de ver a través de este curso, utilizar en varias oportunidades en relación a los casos clínicos. En estas hojas, generalmente de carácter cuadriculado, se coloca acá el nombre del paciente, la historia clínica. En estas casillas de la región, de la parte izquierda, se colocan los síntomas a repertorizar, es decir, aquellos síntomas que hemos encontrado más característicos, más peculiares y más individualizantes en determinado paciente. Es necesario aclarar que entre más pocos sean los síntomas y más característicos sean, la repertorización va a ser más fidedigna, vale decir, no más de 4 ni de 6 síntomas. De 4 a 6 síntomas es lo ideal. Y comenzamos acá a llenar estas casillas con los nombres, o mejor aún, con las abreviaturas de las sustancias homeopáticas que aparecen en el repertorio. Posteriormente vamos a hacer una suma numérica y aquí vamos a expresar en estas casillas el valor numérico de esa suma. Vamos a tomar un ejemplo, y si bien de pronto resulta en este instante un poco apresurado o de pronto no muy claro, vamos a tener la oportunidad de hacer unas cuantas repertorizaciones en el desarrollo de los casos clínicos y podremos entonces habituarnos o familiarizarnos con el uso del repertorio y el mecanismo en sí de la repertorización. Este ejemplo es un ejemplo simplemente fabricado en la mente, no es real. Es una paciente que ha sufrido un trastorno por decepción de amor, que no puede tolerar en ningún momento la injusticia. Cualquier injusticia la irrita terriblemente, pero sin embargo no es capaz de expresarlo, y esa rabia que siente pues simplemente la reprime. Es una cólera reprimida. Además de eso, esta mujer se casó y al poco tiempo pues descubrió que su marido de pronto era homosexual y que básicamente la dejó, y por eso tuvo su decepción de amor. Ella presentó una disuria en los primeros días de su matrimonio, y además de eso se ha dado cuenta que presenta diarrea generalmente después de que tiene esa rabia. Entonces estos, fíjense ustedes, son 1, 2, 3, 4, 5 síntomas que se han sacado a manera de ejemplo de un caso completamente ideado, para llevarlo a la hoja de repertorización y observar entonces que acá se coloca el nombre de la paciente, la edad y la historia clínica, los datos generales de identificación, y en estas columnas se coloca los síntomas, o se colocan los síntomas que hemos acabado de enunciar. Estos síntomas, pues ya en los casos reales, recuerden ustedes que deben ser obtenidos a través de una historia clínica muy cuidadosa, muy detallada, o de pronto a través de un cuestionario también muy bien elaborado. Y aquí comenzamos entonces por este síntoma, trastornos por decepción de amor. Recuerden ustedes, en el capítulo de psiquismo ya lo hemos enunciado,
los trastornos por diferentes circunstancias. Allí aparecerá, si ustedes revisan el repertorio, decepción de amor. Y comienzan ustedes a llenar las casillas de la porción horizontal con las abreviaturas de las diferentes sustancias homeopáticas que están allí expresadas, de manera pues que debajo de cada una de ellas ustedes van a colocar el valor numérico que les está expresando el repertorio de Kent. Antimonium tartaricum, muy probablemente es este, tiene un valor de 1. Aurum metallicus tiene un valor de 3. Belladonna tiene un valor de 2. Buforrana un valor de 2. Cáustico un valor de 1. No alcanzo a apreciar cuál es este. Un valor de 2. Cofea un valor de 2. Conium un valor de 2. Elevorus 2. Iosiamus 3. Ignatia 3. Iodum 1. Lachesis 2. Este natrum no se alcanza a observar tampoco. ¿De cuál se tratará? La Nux vomica 1, el Fosforicum ácido 3, el Phosphorus 1, la Sepia 1, la Staphysagra 3, el Sulfur 1 y el Veratrum album 1. Una vez hecho esto, con el primer síntoma, ustedes cogen el segundo síntoma, lo buscan en el repertorio y cotejan ese síntoma en relación con las sustancias que ya han anotado acá en la parte superior de su hoja de repertorización, y simplemente van a tratar de establecer qué sustancias de las ya enunciadas también aparecen en el repertorio cubriendo este síntoma. Entonces se dan ustedes cuenta de que todas estas rayitas están significando que este síntoma no fue desencadenado en la experimentación pura por ninguna de estas sustancias, excepto por Ignatia con un valor de 1, Nux vomica con un valor de 1 y Staphysagra con un valor de 2. Cólera reprimida es otro síntoma del psiquismo, se busca pues en forma alfabética y van a hacer ustedes lo mismo. De manera que solamente van a encontrar determinadas sustancias, vale la pena destacar Staphysagra con 3. Disuria en una mujer recién casada, pues lo van a encontrar ustedes en el capítulo de vejiga. Dentro de la vejiga recuerden la micción y van a encontrar ardor al orinar. Y van a encontrar entonces que el único medicamento que lo cubrió fue la Staphysagra, o la única sustancia homeopática fue la Staphysagra. Y la diarrea después de cólera solamente están dos sustancias, la Nux vomica y la Staphysagra. Concluyendo entonces esta repertorización, encontramos que solamente esta sustancia, la Staphysagra, cubrió la totalidad de los 5 síntomas que tomamos para hacer la repertorización. Por lo tanto, expresamos ese hecho en la siguiente forma. De 5 síntomas que se tomaron para la repertorización, esta sustancia cubrió los 5 síntomas. Y si hacemos la suma numérica, pues tendremos un valor de 13. También tenemos la Nux vomica con un valor de 4, pero de 5 síntomas que se tomaron, solamente cubrió 3. Lo mismo la Ignatia, de 5 síntomas que se tomaron, solamente cubrió 3 síntomas y con un puntaje de 6. Entonces damos por hecho de que la sustancia o el estímulo homeopático más conveniente para esta mujer con estos síntomas, pues sería en este caso la Staphysagra. Vamos a tener la oportunidad, como he dicho, de analizar varios casos homeopáticos con sus respectivas repertorizaciones, y pues si bien en este momento esto de pronto resulta un poco, en este instante del curso, un poco confuso, un poco de pronto complejo, complicado, pues se nos va a ir facilitando a medida que vayamos avanzando en el desarrollo de los casos clínicos. Vamos a hacer a continuación unos considerandos en relación a la forma de conducir el tratamiento homeopático, teniendo para ello en cuenta los conceptos de acción primaria y secundaria. Es necesario, antes de prescribir el estímulo energético, haber llenado los siguientes requisitos.
Primero, haber realizado una historia clínica completa que bien puede llevarse a cabo en forma presencial con el paciente enfrente, o si no, a través de los cuestionarios que se han diseñado para tal efecto, teniendo en cuenta también que ese cuestionario, en lo posible, debería ser ampliado teniendo también al paciente enfrente, con el objeto de concretar algunos síntomas que hayan podido quedar imprecisos o vagos en, en el proceso de respuesta del cuestionario. Se deben hacer una jerarquización de los síntomas, es decir, tomar dentro de los síntomas que el paciente ha narrado aquellos síntomas que son más preponderantes, primordiales y que estén haciendo sufrir al paciente en primera instancia y jerarquizarlos, darles orden de importancia. El otro requisito previo a la prescripción obviamente es el proceso de la repertorización que ya hemos considerado y que iremos ampliando a medida que se vayan analizando determinados casos. Una vez que se haya hecho la repertorización, pues de ese mecanismo de la repertorización se va a elegir el estímulo homeopático o el estímulo energético que consideramos más útil. Es de tener en cuenta que la elección de dicho estímulo la hace el médico basado también en el tratado de materia médica que pueda tener al lado. Es decir, una vez hecha la repertorización y habiendo elegido o habiendo por lo menos considerado la posibilidad de unos 2 o 3 estímulos energéticos, a través del libro de materia médica, mirar cuál de esos estímulos energéticos se semeja más al paciente. La administración del estímulo energético también es llamada la primera prescripción. Estamos partiendo de la base que tenemos un paciente que por primera vez vamos a enfocar con estímulo homeopático, ya hemos escogido ese estímulo y lo vamos a administrar. Entonces, eso es lo que constituye la primera prescripción. Podemos decir, sin lugar a dudas, que en homeopatía no hay unas normas posológicas precisas. No es como cuando se están administrando fármacos de síntesis química industrial, que se sabe perfectamente cuál es la dosis de los antiarrítmicos, cuál es la dosis de la aspirina antiinflamatoria y analgésica. En este caso, las normas posológicas o la posología en general siempre va a variar un poco en relación más que todo a la experiencia que cada médico vaya obteniendo a medida que se va adentrando en el uso de los estímulos energéticos. Sin embargo, vamos a tratar de delinear algunas de las normas, podríamos ponerlas entre comillas, que rigen la prescripción homeopática en forma parcial. En primer lugar, dentro de las escalas, ya hemos visto en los conceptos anteriores en este curso, que dentro de las escalas de los estímulos energéticos hemos de considerar la decimal, la centesimal y la 50 milesimal o potencias. Recuerden ustedes que esas potencias se denominan así en virtud de la proporción de dilución de los preparados energéticos. En la decimal la proporción es 1/10, en la centesimal 1/100 y en la 50 milesimal 1/50.000. Sin embargo, las potencias decimales prácticamente, por lo menos nosotros en nuestra institución, las hemos desechado, no porque no sean útiles, sino porque de pronto hemos adquirido un poco más de experiencia con las centesimales y las 50 milesimales. Recuerden ustedes también que las potencias centesimales suelen utilizarse a partir de la 30 centesimal, ya que es a partir de dicha potencia que no encontramos rastro orgánico de la sustancia o rastro molecular de la sustancia a utilizar y estamos ya utilizando el rastro energético de dicha sustancia. En las 50 milesimales sucede lo mismo, a partir de las 6 LM, que significa 50 milesimal, o también recuerden ustedes que se puede representar como un cero, que realmente no es un cero, sino un globulito fraccionado y la potencia 50 milesimal. Entonces, a partir de la 0,6 es también cuando no encontramos rastro energético. Hay dos formas de administrar este estímulo homeopático. La primera se llama dosis única. Dosis única, su nombre lo indica, quiere decir, como lo enseñaba Hahnemann,
un solo estímulo energético por vez que el paciente asista al consultorio. Esa dosis única básicamente puede ser lo mínimo que uno puede dar de un estímulo energético elegido es un glóbulo puesto en seco sobre la lengua o una gota cuando los preparados o la tintura madre viene en forma líquida. Recuerden también que la tintura madre o las primeras potencias se pueden encontrar bien sea en glóbulos o bien sea en líquido. Sin embargo, para hacer un poco más representativa la administración de esta dosis, se ha optado por costumbre, si se trata de glóbulos, administrar 5 glóbulos puestos en seco sobre la lengua como dosis única. O se puede utilizar también, si viene en forma líquida, 5 centímetros de agua en una copita desechable, se echan 5 centímetros de agua y se aplica una gota del estímulo energético. Aplicar más de una gota puede resultar realmente ya un desperdicio. Con una sola gota queda impregnado este solvente, que en este caso es agua, con el rastro energético de la sustancia elegida. Esta dosis única se administra en el consultorio, de manera que al paciente y al médico le queda muy fácil presenciar pues la toma por parte del paciente de ese estímulo energético. Obviamente ese estímulo energético, como es dosis única, pues hay que acompañar esa prescripción de un medicamento generalmente denominado medicamento placebo. El medicamento placebo puede ser o bien glóbulos de lactosa o bien pueden ser también alcolatura, disolución de agua con alcohol al 96%, simplemente administrado en forma completamente libre por parte del médico. Si se trata de glóbulos, el médico le puede solicitar al paciente que se tome 3 glóbulos por la mañana, 3 por la noche, como también le podría solicitar que se tome solamente 3 en la noche, como podría también decirle que se los tome 5 por la mañana, 5 al mediodía y 5 por la noche. Es simplemente, como su nombre lo dice, un medicamento placebo con el objeto de mantener al paciente a la expectativa de que está tomando una medicación. ¿Por qué? Porque esta dosis única, básicamente podríamos decir, aunque la palabra de pronto no resulte muy apropiada, tiene una acción de depósito, como la que podrían tener muchos fármacos de síntesis química industrial. Esta acción de depósito básicamente la vamos a analizar dentro de un momento en virtud de los conceptos de acción primaria y secundaria. Por ahora diremos que el paciente debe ser visto nuevamente 4 a 8 semanas después a la administración de esa dosis única, porque básicamente ese es el tiempo que ese estímulo energético puede durar actuando en el organismo. La otra forma de administrar ese estímulo homeopático o energético es la administración que en la escuela argentina ha denominado administración en escalera. Esa administración consiste en lo siguiente: el primer día, ya una vez se ha hecho la elección del estímulo energético, se le administra en el consultorio una dosis única de la potencia que se haya elegido. Por ejemplo, si hemos elegido utilizar potencia centesimal, vale la pena comenzar, por ejemplo, con una dosis única, digamos, de Lycopodium 200 centesimal hahnemanniana. Recuerden que este CH significa centesimal hahnemanniana. Al segundo día se le administra una dosis única también de una potencia inmediatamente superior a la que se le administró el día anterior. Recuerden que, por ejemplo, las potencias centesimales se consiguen comercialmente como 30 centesimal, 200 centesimal, 400, 1000, 10.000, 50.000, 100.000 y hasta 1.000.000. Entonces, en este caso, como hemos tomado el ejemplo de haber iniciado con una 200 centesimal, continuamos al día siguiente con una 400 centesimal hahnemanniana. Sobra decir que no es necesario que el paciente asista al consultorio para la administración de esta dosis, sino que se le puede dar en un frasquito de plástico de 5 centímetros cúbicos, ya conteniendo el glóbulo o la gota de esta potencia, y que se la tome al día siguiente. Lo mismo haremos el tercer día. El tercer día le administraremos una dosis de la potencia inmediatamente superior. Por ejemplo, en este caso,
después de la 1000 centesimal Hahnemanniana. Y así seguimos en esa forma administrando las potencias inmediatamente superiores durante los 5 o los 6 días siguientes. Entonces seguiremos con las 10.000, después con las 100.000. El objetivo de administrar ese estímulo día a día es precisamente ejercer una acción más potente, más fuerte sobre la energía del paciente y hacer esa reorganización energética más rápida. La segunda forma de administrar este método Plus es mediante la consecución de un frasco de color ámbar de 120 centímetros cúbicos de capacidad. Elegimos la potencia, elegimos el estímulo energético, le damos al paciente una primera dosis en el consultorio de la potencia elegida, por ejemplo, supongamos Lycopodium 200 centesimal, y vamos a continuar administrando ese estímulo en forma diaria y repetida. Para ello, entonces, elegimos la potencia inmediatamente superior, en este caso la 400 centesimal o la 1000 centesimal, porque ya hemos dicho que la 400 a veces no se consigue fácil desde el punto de vista comercial. Entonces tomamos la potencia inmediatamente superior y en un frasco ámbar de 120 centímetros de capacidad estamos virtiendo 115 centímetros cúbicos de agua y 5 centímetros cúbicos de alcohol al 96%. Recuerden ustedes que la presencia del alcohol al 96% en las preparaciones homeopáticas tiene como finalidad el preservar la aparición de hongos. Allí vamos a agregar nosotros de 1 a 5 gotas de la potencia elegida y simplemente le vamos a decir al paciente que se tome una dosis diaria de 5 centímetros cúbicos, es decir, de una cucharadita postrera. Recuerden, y aquí es cuando decimos que no hay posología concreta, no hay normas precisas. Ustedes también pueden decirle al paciente que se tome una cucharadita por la mañana, una por la noche. O le pueden decir que se tome una cucharada de mayor capacidad, de 10 centímetros cúbicos en la noche. O le pueden decir que se la tome 3 veces al día. La elección de la frecuencia y del volumen se hace básicamente en razón a la intensidad de los síntomas. A mayor intensidad, pues administramos más repetidamente el estímulo y en mayor volumen. Siempre es muy importante, lo mismo que en el método anterior o en la modalidad del método Plus anterior que hemos dicho, el proporcionar 10 sucusiones previas al frasco que contiene el estímulo antes de administrar la dosis. Se debe continuar la administración de este estímulo por 30 días hasta que se vuelva a controlar al paciente. En realidad, la ventaja que tiene este método en relación al de la dosis única son dos, básicamente. La primera, que acelera el fenómeno de reorganización energética, y la segunda, que permite disminuir o aumentar la frecuencia y o el volumen del estímulo energético que se ha elegido. Estamos en un momento en el que ya se le ha administrado al paciente o bien la dosis única administrada en el consultorio o bien el estímulo repetido diariamente, es decir, el método Plus. Entonces, vamos a citar a nuestro paciente a una segunda sesión 30 días después, de 30 a 45 días después, y en ese momento entonces nos veremos enfrentados a lo que desde el punto de vista homeopático siempre se ha llamado la segunda prescripción, es decir, ¿qué vamos a hacer en el momento en que nuestro paciente retorne al consultorio? Para ello es muy importante tener siempre en mente los fenómenos de respuesta primaria y secundaria o acción primaria y secundaria. Recordemos, de acuerdo a los conceptos físico-matemáticos y de termodinámica que se han adelantado en este curso, que nosotros en esencia no somos más que la expresión física, la expresión material de una energía que está en la esencia de nuestro ser y que esa energía obviamente es vibracional, esa energía es dinámica y que está permanentemente ondulando, permanentemente vibrando de una manera particular o peculiar que obviamente desde el punto de vista didáctico y esquemático lo hemos representado así, sin que esto tenga absolutamente ninguna fundamentación matemática, ni mucho menos.
Hemos de suponer, de hecho, que una persona sana pues tendrá una ondulación vibratoria, por decirlo menos, armónica o relativamente armónica. Obviamente el concepto de salud total pues es utópico, es realmente una utopía pensar que una persona esté en un estado de salud perfecta y total. Pero desde el punto de vista didáctico hemos representado la salud como una vibración energética en esta forma. Recordemos que nosotros estamos siempre embebidos en dos factores también energéticos, que son la enfermedad, considerada como una vibración, como una energía mórbida que está permanentemente acechándonos, que está permanentemente influyendo sobre nuestra energía, y por otro lado la herencia, que considerada desde el punto de vista vibracional, pues es simplemente otra energía que nos es transmitida a través de nuestros padres, de nuestros abuelos, etc. Esos dos factores hacen que esta vibración armónica, que se debería dar en forma armónica, pues realmente deje de serlo y se constituya en un modelo o en un patrón de vibración diferente, en un patrón de vibración disarmónico. Entonces, en este caso, vibraría de una manera diferente. Estos picos, de forma también completamente esquemática y didáctica, los hemos señalado como los síntomas. Entonces aquí hemos considerado, por ejemplo, el síntoma 1, el síntoma 2, el síntoma 3, el síntoma 4 y el síntoma 5 como expresión física, expresión orgánica de un desequilibrio que de hecho ya hemos dicho es netamente energético. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros administramos un estímulo homeopático? El estímulo homeopático es básicamente el medicamento. Este es acá representado el medicamento homeopático. Recuerden ustedes que ese medicamento homeopático no es otra cosa que una sustancia de la naturaleza que se ha sometido a un proceso progresivo de dilución y sucusión que lo convierte básicamente en un solvente en el cual existe el rastro energético de la sustancia que inicialmente estuvo como sustancia orgánica, De manera que lo que estamos haciendo nosotros cuando estimulamos homeopáticamente un individuo es sobreponiendo dos tipos de energía. La energía del medicamento, del rastro energético contenido en el solvente, la sobreponemos por semejanza a la energía ondulatoria enferma, podríamos decirlo así, de nuestro paciente. De manera que nosotros hemos elegido un estímulo homeopático por los síntomas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Supongamos cefalea, tendencia a la tristeza, sed, transpiración en la mañana, irritabilidad por cualquier cosa y frialdad en la punta de los pies. Supongamos que esos son los 6 síntomas. Con base en esos 6 síntomas, por semejanza, de acuerdo a lo que ya hemos expresado, hemos elegido el determinado estímulo homeopático. Ese estímulo homeopático es un estímulo energético que se superpone con mayor intensidad a la energía vibratoria u ondulatoria enferma de nuestro paciente, de manera que se va a constituir en un estímulo para que esta energía, la del paciente, reaccione. Se denomina acción primaria del estímulo energético precisamente esa energía impuesta por nosotros sobre nuestro enfermo. Es una energía indudablemente desde el punto de vista vibracional de mayor intensidad que la energía ondulatoria enferma de nuestro paciente. En el momento en que nuestro paciente comienza a reaccionar, comienza su energía propia a reequilibrarse, a reorganizarse, entonces viene lo que sería
lo que se denomina la reacción o acción secundaria. La acción secundaria ya no es del estímulo energético, no es privativa del estímulo energético,